Muy buenos días a todos. Es un honor para mí formar parte del programa de este importante curso. Soy la doctora Patricia Enríquez Serratos y le doy un agradecimiento a la mesa directiva de este curso. El día de hoy vamos a platicar sobre los diferentes equipos que existen para diagnosticar los trastornos respiratorios del dormir. Es muy importante saber que cuando nosotros tomamos decisiones para diagnosticar cualquier patología, tenemos que tomar en cuenta diferentes elementos. Por ejemplo, ¿qué alternativas existen para mi paciente? ¿Qué tipo de estudio voy a elegir? Es importante saber también si podemos dar un tratamiento sin un estudio o cómo podemos simplemente sospechar que ese paciente requiere diagnosticarse porque pueda tener apnea del sueño y sobre todo qué dicen las guías de la práctica clínica para poder normar nuestra conducta. Muchas veces nos preguntamos, sobre todo los médicos otorrinolaringólogos que se encuentran en formación, ¿qué estudios existen para poder hacer un diagnóstico de apnea del sueño o de algún otro trastorno respiratorio del dormir? Sabemos y hemos leído siempre en los libros que la polisomnografía es el estándar de oro para diagnosticar a estos pacientes, pero seguramente han escuchado que hay otras alternativas. O por otro lado, tal vez queremos incorporar la práctica de la medicina del sueño en nuestra consulta de otorrinolaringología. Y en ese caso tenemos que decidir en qué equipo vamos a invertir para poder utilizar en nuestros pacientes que llegan con ronquido o con queja de sueño excesivo o algún otro síntoma que nos haga sospechar que existe un trastorno respiratorio del sueño. Y para considerar lo que vamos a elegir y el tipo de equipo que vamos a comprar, tenemos que tomar en cuenta si nosotros sabemos o no calificar un estudio de sueño, como por ejemplo una polisomnografía, que es un estudio muy técnico y que requiere de un conocimiento muy importante en cuanto a calificación de electrocardiograma, electroencefalograma, saber conocer dentro del electroencefalograma las diferentes características de las etapas de sueño o si contamos con un equipo de trabajo que pueda hacer esto por nosotros o el tipo de pacientes a los que nosotros vamos a tratar. La polisomnografía se utiliza desde 1974 y no solamente se utiliza para diagnosticar trastornos respiratorios del dormir, también se utiliza para hacer diagnósticos de otros trastornos del sueño. Aunque la polisomnografía depende de muchos parámetros, incluido el observador. Dependiendo de qué persona, ya sea médico o técnico, califique ese estudio, nosotros podemos confiar o no en ese tipo de estudios. Y es tan importante poder confiar en la persona que califique ese estudio, ya que de eso va a depender si nosotros vamos a calificar al paciente como alguien que requiere de un tratamiento agresivo o alguien que puede tener un tratamiento muchísimo más laxo o mucho más conservador en cuanto a la apnea obstructiva del sueño. La polisomnografía va a calificar la gravedad de la apnea, nos va a dar un índice de apnea, es decir, cuántas apneas por cada hora de sueño tienen los pacientes, pero también nos va a dar otros parámetros, como algunas consecuencias que pueden tener la apnea, como la desaturación de oxígeno o incluso la presencia de arritmias. Existen algunos organismos a nivel mundial que nos pueden guiar para saber cómo vamos a proceder en la toma de decisiones con los pacientes que tienen apnea del sueño. Por ejemplo, la Academia Americana de la Medicina de Sueño en los Estados Unidos nos da parámetros bastante importantes que nos permite conocer las técnicas diagnósticas y las definiciones. Hablando de definiciones, empecemos por definir cuáles son los tipos de equipos que nos permiten tener estudios para diagnosticar a nuestros pacientes con probables trastornos respiratorios del sueño. Primero tenemos al equipo o al estudio tipo 1, que es tal cual conocemos, la polisomnografía, que es vigilada, que es en el laboratorio y en la cual se miden absolutamente
todos los parámetros de un típico estudio de sueño. Por otro lado, el tipo de estudio tipo 2, de la misma manera, es una polisomnografía con todas las características de este estudio, excepto que no está vigilada ni por un médico ni por un técnico. Esto nos da ciertas ventajas. La principal ventaja es que se puede realizar en casa del paciente y no requerimos del recurso humano de una persona que esté vigilando el estudio durante toda la noche, aunque también tiene ciertas desventajas que platicaremos más adelante. Un estudio tipo 3, este ya es un registro cardiopulmonar o es un monitor abreviado. Es lo que ya conocemos como un estudio casero. Y aunque por supuesto que se puede hacer en el laboratorio, pero es un estudio que generalmente no es vigilado y solamente mide 4 o más canales. Y por otro lado tenemos el estudio tipo 4, que es el registro solamente de una o dos variables. Principalmente lo que se mide es la saturación de oxígeno. Generalmente no es un estudio vigilado. Mucho tiempo este tipo de estudios quedó totalmente relegado o casi totalmente relegado en cuanto a la práctica de la medicina de sueño. Sin embargo, hoy en día existen múltiples estudios que han mostrado información muy interesante relacionada a la validez que puede tener la simple medición de la saturación de oxígeno para determinar la presencia de enfermedad en un paciente. Y no solo la presencia de enfermedad, sino el riesgo cardiovascular que le puede estar dando la presencia de la apnea del sueño. De modo que, aunque aún no estamos ahí, es muy posible que en un futuro, con que nosotros midamos la oxigenación de un paciente durante el sueño, podamos tomar muchísimas decisiones en cuanto a riesgos y en cuanto a agresividad de tratamiento. Hay ciertas afirmaciones que nos ayudan a tener una práctica adecuada. De estas afirmaciones podemos resaltar la importancia de la evaluación y del seguimiento del paciente y, por supuesto, se sigue recalcando que la polisomnografía es el estudio estándar. Sin embargo, hay recomendaciones que pueden ser fuertes o pueden ser débiles, dependiendo de la calidad de la evidencia que existe en la literatura, el beneficio contra el daño y la preferencia de los pacientes para decidir entre un estudio y otro, siempre y cuando el paciente esté muy bien informado. Aquí tenemos un resumen de esas recomendaciones. Estas recomendaciones ustedes las pueden leer en la literatura, no nos vamos a detener en cada una de ellas, pero les voy a dar un ejemplo en que nosotros tenemos actualmente que medir el riesgo-beneficio. Si nosotros vemos la recomendación número 1, vemos que las herramientas clínicas no deben de ser un diagnóstico sin la presencia de un estudio. Sin embargo, actualmente, en esta época de pandemia, si nosotros medimos el riesgo contra el beneficio de que un paciente pueda tener un tratamiento sin exponerlo al riesgo de enfermarse de COVID-19, nosotros podemos automáticamente recomendar el uso de un dispositivo de presión positiva y después poder hacer el estudio del paciente, pero sin retrasar su tratamiento. Ahora, ¿qué es un estudio o un equipo simplificado? El cual es totalmente adecuado su uso. Hay dos tipos y vamos a hablar un poco de ellos. Uno es la medición de la presión del flujo aéreo, generalmente por flujo nasal, la presencia de pletismografía tóraco-abdominal para medir los movimientos y poder determinar si la apnea es obstructiva o central, y la medición de la oximetría. Y también existe como equipo simplificado la medición del tono arterial periférico con oximetría y actigrafía. Y entonces, para elegir el tipo de estudio, tenemos que tener un muy buen juicio clínico, tenemos que ver las características del paciente y la preferencia del paciente. Y vamos a hablar un poquito de todo esto para tener un equilibrio y poder decidir cuál es el equipo que a mí me conviene y al paciente le conviene para poder resolver su problema respiratorio del sueño. Si hablamos de preferencias en un paciente que está bien informado,
Generalmente el paciente va a preferir un estudio simplificado porque el costo es menor, pero algunos pacientes van a preferir una polisomnografía porque dicen que va a tener mayor exactitud. Es muy importante que resaltemos que de acuerdo a lo que nosotros como clínicos sospechemos como una apnea moderada o severa, decidamos si el estudio va a ser un estudio simplificado o una polisomnografía completa. Y esto se hace con diferentes modelos clínicos para poder predecir esta severidad. Es importante también que nosotros, desde luego, hagamos la valoración completa del paciente y conozcamos sus comorbilidades. Un paciente que tiene una baja sospecha de apnea o que tiene muchas comorbilidades, es muy difícil que nosotros podamos ofrecerle de manera 100% confiable un monitor simplificado. Nosotros tenemos que ofrecerle al paciente y buscar la posibilidad de realizar una polisomnografía. También, si un estudio es inconcluso, incluso un monitor portátil, también es importante que hagamos una polisomnografía. Aquí podemos ver en este diagrama de flujo cómo nosotros procederíamos si tenemos una sospecha clínica con un riesgo alto de acuerdo a ese modelo que nosotros tenemos clínico predictivo, si existe una comorbilidad y si existe una comorbilidad, vamos a hacer una polisomnografía, generalmente con una noche dividida, aunque también tiene sus consideraciones la decisión de una noche dividida o una noche simplemente diagnóstica. Y si no existe una comorbilidad con una alta sospecha clínica y un alto riesgo de apnea grave o moderada, entonces nosotros realizaremos un estudio simplificado. Si el estudio da positivo en cualquiera de las dos posibilidades, iniciamos tratamiento y damos seguimiento. Si nuestro resultado no es positivo, entonces descartamos otras patologías y hacemos nuevamente una polisomnografía hasta que nosotros tengamos un resultado diagnóstico positivo o tendremos que seguir reevaluando hasta saber el diagnóstico exacto del paciente. Y estas guías nos van a ayudar a saber cuáles son los valores de los diferentes estudios y nos va a ayudar a tomar decisiones y vamos a saber cuál es el uso de algunos otros monitores como el PAT. ¿Qué desventajas tiene la polisomnografía? Que debido a la alta prevalencia de problemas respiratorios en las personas, nosotros generalmente no tenemos acceso a una polisomnografía completa y el costo suele ser muy alto. Pero por otro lado, los estudios caseros también tienen desventajas. Simplemente al no estar observado podemos tener algunas fallas técnicas. Algunos estudios no nos va a distinguir entre sueño y vigilia e incluso se puede simplemente tener cambios en algunos parámetros fisiológicos. Aunque sí tenemos que tomar en cuenta la comodidad del paciente y el costo del equipo. Siempre tiene que ser la valoración y la interpretación realizada por un personal especializado para tener una mejor credibilidad de ese estudio, independientemente de si es una polisomnografía o si es un monitor portátil. Además de las comorbilidades, los extremos de la vida también limitan nuestra posibilidad o nuestro abanico de opciones en cuanto a tipos de estudios que vamos a realizar para diagnosticarlos. También tenemos que tomar en cuenta y conocer de manera obligada la presencia de otros trastornos del sueño. Si no los conocemos, no los vamos a reconocer y no vamos a dar al paciente un diagnóstico adecuado y por lo tanto no vamos a dar un tratamiento adecuado. Pero así como existen guías en otros países, también tenemos la norma oficial mexicana que nos da recomendaciones dentro de nuestro territorio. Y al igual que como se hace a nivel mundial, la polisomnografía es el estándar de referencia para el diagnóstico de estas patologías. También nos sugiere algunas escalas clínicas para establecer o no una sospecha de presencia de apnea y definitivamente cuando la sospecha es baja, lo que se busca es hacer una polisomnografía y no un monitor portátil. Esto
en sincronía con lo que se dice en otros lugares del mundo. Tenemos también este equipo que se basa en el tono arterial periférico. Es un equipo muy, muy poco invasivo que está totalmente validado a nivel mundial y que se utiliza en todas las grandes clínicas de sueño alrededor del mundo. Se basa en el cambio de volumen arterial basado en la función alfa adrenérgica vascular y hay un algoritmo que nos da todos los parámetros que se reportan en este estudio. Es un equipo muy ligero, muy fácil de usar, es poco invasivo y esto permite que tengamos menor fragmentación de sueño en comparación con otros equipos que son más invasivos y más complicados de usar. ¿Qué ventajas tiene? Que en segundos podemos tener de manera automática la interpretación o el resultado de todos los parámetros. Nos da la diferencia entre sueño y vigilia, que puede ser un problema con otros monitores portátiles que no nos van a ayudar a distinguir si el paciente está dormido y está despierto. Esto es un limitante, ya que recuerden que el índice de apnea se debe totalmente de medir en base a cuántas apneas o hipopneas tiene el paciente por cada hora de sueño y no cada hora en cama. También hay limitaciones que tenemos que tomar en cuenta, como por ejemplo el uso de este equipo en niños muy pequeños. Actualmente todavía no está en un total uso, pero la ventaja es que hay muchos equipos como este Alice PDX en que nosotros podemos utilizarlo como monitor tipo 1, tipo 2 o tipo 3, dependiendo cuántos canales nosotros conectamos y dependiendo si se hace en laboratorio o en la casa del paciente. No podemos dejar de platicar sobre la pandemia que actualmente estamos cursando y cómo se ha afectado cada ámbito de nuestra vida, pero no solamente de nuestra vida personal, sino también en nuestra vida profesional. Y la medicina de sueño no es la excepción. Hay muchos estudios que se han publicado a lo largo de este año en que se tocan los temas y se estudian los temas relacionados a la medicina de sueño y los cambios en la práctica. Alrededor de abril, en los Estados Unidos, más del 90% de las clínicas de sueño pararon sus estudios en laboratorio por lo menos 2 meses y el 60% pararon los estudios realizados en casa, con un aumento del más del 25% en cuanto a telemedicina se refiere. También se han ratificado algunas guías de la práctica clínica en la medicina del sueño, en que se ha tratado de hacer mucho más flexible el uso de monitores abreviados en comparación de polisomnografía por motivos no solo de la pandemia, sino también por motivos económicos a nivel mundial. Algunas recomendaciones que se han publicado en la Academia Americana de Medicina de Sueño son enviar equipos por correo, dando instrucciones a los pacientes por folletos o videos, o incluso el uso de equipos que son totalmente desechables, manejados por medio de aplicaciones de celulares para poder obtener la información de sueño de esos pacientes. Este ejemplo es el WatchPad One, que es un equipo que es absolutamente desechable. Esta tecnología actualmente no existe en México y sería muy, muy, muy costosa que actualmente hiciéramos este tipo de estudios en los pacientes, pero definitivamente la medicina de sueño y la manera de abordar a los pacientes ha cambiado hoy en día. Existen cursos de telemedicina de sueño para tratar de tener un adecuado apego del tratamiento por parte del paciente, aun cuando no exista ese contacto personal entre el médico y el paciente, y lograr establecer una buena confianza y un buen tratamiento y poder ayudar a los pacientes. Agradezco mucho su atención y quedo a sus órdenes en nuestra página y para cualquier pregunta que quieran contactarme. Muchas gracias.